y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya. Entonces, este capítulo 8 culmina con esta sección que es sumamente alentadora para nosotros como cristianos, y comienza en el versículo 28 hablando de algo que tenemos que nosotros siempre recordar y asumir, que a los que amamos a Dios, ¿no es cierto?, dice que todas las cosas, y ahí se incluye todo lo que sucede en las vicisitudes de nuestra vida, las cosas positivas, las negativas, los éxitos, los fracasos, lo justo, lo injusto, en fin, todo lo que nos toque vivir en este tránsito entre la vida que tenemos, ¿no es cierto?, y la que tendremos, entonces, que será una vida con un cuerpo glorificado. Hay una cantidad de tiempo, un cronológico determinado que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, y a la vez también Dios ha permitido y va a usar todo lo que sucede a nuestro alrededor, que también está bajo su control, ¿no es cierto?, para que nosotros seamos, como dice el versículo 29, en la segunda parte, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito más grande y el propósito general y el propósito que tiene Dios, digamos, con todos nosotros como sus hijos, es hacernos a la imagen de su Hijo, es decir, es ir construyendo en nuestro carácter como cristiano un desarrollo cada vez más semejante a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que sucede en nuestra vida va en esa dirección, ¿ya? Entonces, porque usa palabras que son bien importantes y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Después comienza a decir, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, todo tiene que ver con Él. A los que glorificó, a los que llamó, a los que justificó, a los que llamó, ¿no es cierto?, glorificó, en fin, todo siempre es en Él. Algo que es muy lindo de la doctrina de la elección es el que esta doctrina mata todo orgullo humano en el proceso de la salvación. Al depender todo de Dios, quedamos nosotros totalmente afuera y lo único que aportamos a la salvación es el pecado, nuestra condición pecaminosa. Y este concepto de la elección nos habla de un concepto aún más grande que tiene que ver con Dios, que es su soberanía. El que nosotros no entendamos todo lo que nos revela en su palabra el Señor no significa que tenemos nosotros la autorización para no enseñarlo. La elección es una doctrina bíblica. Dios elige de tapa a tapa la Escritura. Él elige a un hombre, elige a un pueblo, elige una ciudad, elige una nación, elige un territorio, siempre Él elige, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando también de un concepto que habla de lo absoluto. Y eso es algo que nosotros también tenemos que aprender a aceptar de la figura de Dios. Cuando analizamos el capítulo 2 de Efesios, del versículo 1 al 10,
Primero vamos a leer el versículo capítulo 1, que no está ahí, versículo 3. Efesios 1:3. 1:3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense que siempre está hablando de Él. Nunca nada que nosotros habíamos alcanzado. Bendito el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que nos dio, nos destinó, nos lavó, nos limpió, todo. ¿Ya? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió. Esto va de la mano con lo que dice Romanos, ¿no es cierto? A los que llamó, justificó, glorificó. Todo el proceso de justificación es el proceso de la justificación posicional, pero también el proceso de la justificación para santidad. ¿Por qué? Porque nos está haciendo semejante a la imagen de su Hijo. Entonces, es un proceso y es el mismo apóstol Pablo el que lo está enseñando a lo largo de todas las epístolas. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando nosotros enseñamos esto el año pasado, por supuesto que se produce un choque con la formación que tenemos nosotros, en la cual se nos ha enseñado que nosotros somos el 50% de la salvación. Dios hizo su parte y dejó la pelota en nuestra cancha. La verdad no es así. Ahora, la Biblia también, y vamos a ver varios pasajes, nos habla de que nosotros tomamos una decisión, y eso es verdad, pero Él la tomó primero. Él es el que gesta todo eso, y nos vamos a dar cuenta que Él coloca hasta el querer y el hacer, o sea, nada depende de nosotros. Porque si eso fuese así, entonces tú podías vanagloriarte de que tú quisiste venir hoy día a diferencia de otro que no quiso venir, y entonces eso te puede hacer mejor que esa otra persona. No, tú estás aquí porque quisiste venir, pero porque Dios te trajo. Él puso el querer estar aquí, Él pone todas las cosas. Es algo que nosotros no vamos todavía entendiendo en toda su profundidad, pero es así. La elección y la soberanía de Dios y la responsabilidad humana son dos rieles, es como un par de rieles que corren paralelos y nunca se juntan, pero a través de eso es que circula la doctrina. Es que circula la doctrina. Pero en nuestra mente no se juntan, pero no es problema para Dios. El hecho de que no se junten y yo trate humana y carnalmente juntarlos para poder yo hacerla cuadrar con mi pensamiento y así por lo menos quedar a empate, hace que se inventen muchas cosas entre medio cuyo proceso normalmente da lugar a herejía, cosas que no son doctrinales. Dios no reveló, así como Él dijo, yo en 6 días hice el planeta, la Tierra, el universo y todo lo demás, y cómo lo hice no lo reveló. Por lo tanto, si Dios no lo reveló, aunque haya científicos dedicados toda su vida, generaciones de científicos y todas las cosas, a tratar de saber cómo se hicieron las cosas, nunca jamás lo van a descubrir porque Dios no lo reveló. Y si Dios lo reveló, nadie lo va a develar. Las cosas reveladas son para nosotros, las que no son de Dios. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Perdón, sí, 2, 1 al 10. ¿Ya? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pausa. Aquí nosotros tenemos este concepto de absoluto que estamos hablando, ¿no es cierto? Él dice que la condición en que estamos nosotros, o estábamos nosotros, es muerto. Y tú tienes que llevar la idea, ¿no es cierto?, de lo que es, ¿qué es lo que tú y yo conocemos? Un muerto físico, ¿no es cierto? Podemos ver un muerto físico. Obviamente un muerto físico tú lo vas a pinchar, le vas a echar agua caliente, hielo, lo que sea, y no vas a tener reacción, ¿no es cierto? ¿Por qué?
Es obvio, está muerto, ¿no es cierto? Eso mismo, esa misma imagen, traslada a lo espiritual. Tú y yo estábamos muertos espiritualmente. Eso significa que ningún estímulo pudiera despertar nada en nosotros porque estábamos muertos espiritualmente. ¿Qué tiene que pasar para que un muerto pase a estar vivo de nuevo? Que alguien lo resucite. ¿No es cierto? ¿Qué tenía que pasar para que nosotros naciéramos espiritualmente y estemos vivos espiritualmente? Que Él nos impute, ¿no es cierto?, ese nuevo nacimiento. ¿Ya? Entonces la condición de muerto es en la que tú dices, ah, sí, pero yo creía en Dios, yo siempre tuve buenos sentimientos hacia Dios. Sí, pero estabas muerto desde el punto de vista espiritual. Tú no buscabas al Dios de la Biblia. Él te buscó a ti. Él te llamó. Cuando te llamó, tú hiciste una decisión, pero Él te llamó. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, dice el Señor, y lo repite una y otra vez. El que tú y yo no lo podamos comprender en plenitud en nuestra mente pequeñita y finita, ¿no es cierto?, no significa que esto no sea una verdad bíblica. Porque el hecho de que tú digas, en realidad, esto no es tan así. El ser humano, como muchos enseñan, para tratar de hacer encajar las dos cosas, entonces, ¿qué es lo que dicen? El ser humano no estaba muerto, el ser humano estaba gravemente herido. ¿No es cierto? Dañado, caído. No, el ser humano estaba muerto. Producto de esa muerte hay una caída y todo lo que tú quieras. Pero la condición es muerto. ¿En qué? En delitos y pecados. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se generaba con eso? Que nosotros andábamos según la corriente del príncipe de la potestad del aire, que aprendimos en Romanos, que éramos esclavos del pecado. Eso era andar en la corriente del príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. ¿Tú eres un hijo de desobediencia o de obediencia? De obediencia. Ahora, no obedecemos siempre, pero posicionalmente, de manera absoluta, nosotros, al ser redimidos, somos hijos de obediencia, ¿no es cierto? Somos hijos de la luz, ya no estamos puestos para maldición. Todo eso es posicional. Y esa posición es la que nos sostiene en este tránsito hasta la glorificación. Todo depende de Él. Por eso es que la salvación es imposible que se pierda. Es Él el que la sostiene, a tal punto que aprendimos en Romanos que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros porque nosotros ni siquiera sabemos pedir. Ahora, cuando uno dice no sabemos pedir, se está refiriendo que uno no puede hacer una lista de oración, no se refiere a eso, sino que nosotros, si tú, por ejemplo, o yo, o cualquiera de nosotros, colocáramos los propósitos y objetivos de mi vida versus los propósitos que Dios tiene para mi vida, habría una distancia gigantesca. Por eso es que dice que el Espíritu Santo pide por nosotros, porque nosotros no sabemos pedir. Porque el foco de nosotros es hacia Dios, pero sumamente imperfecto. Sumamente imperfecto porque tenemos una serie de otros propósitos más que, pongámonos la mano en el corazón, son más importantes en la realidad de las cosas, porque le dedicamos más tiempo, le dedicamos más esfuerzo, que los propósitos de Dios. Si dependiera de nosotros, ya estaríamos muertos. Ya estaríamos en el Hades, infierno, lago de fuego, Gehenna, Tartarus y todos los lugares de tormento que existen en la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces Él intercede, el Espíritu Santo intercede dentro de nosotros y el Hijo intercede en el trono también por nosotros. O sea, necesitamos dos intercesores a tiempo completo para poder sostener nuestra salvación. ¿Ya? Eso es la garantía de no ser ya hijo de desobediencia, hijo de ira. Por eso es que hablamos en términos absolutos. Dios habla en términos absolutos. Tú y yo estábamos muertos y Él nos dio vida. ¿Qué significa que estábamos muertos? Estábamos muertos, estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire, éramos hijos de desobediencia y éramos hijos de ira. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, igual que los demás, dice. Ahora, el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Bendito pero tú que no estabas tan muerto, yo que me habían metido 5 balazos, pero todavía tenía aire en los pulmones y podía ayudarme a mí mismo. No, pero Dios,
coma, ¿qué cosa? Que es rico en misericordia. ¿Qué hizo? Por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, suma eso, acóplalo a lo que estamos aprendiendo en Romanos 8, 28 y 29. A los que conoció, los predestinó, para que fuesen hechos conforme a su Hijo. Ensámblalo con Efesios 1. Antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Esto se manifestó en algún momento de tu vida, pero Dios lo planificó antes de la fundación del mundo. Y Dios te dio y nos dio esa salvación antes de la fundación del mundo. Y Él por eso es el que nos amó. ¿Por qué nos amó? Porque nos redimió, nos justificó, nos limpió, nos imputó, todo. Si no hubiese hecho con nosotros, ¿qué seríamos? Hijos de desobediencia, ¿qué más? Hijos de ira. Hijos de ira. ¿Ya? Entonces, vamos a Romanos. Capítulo 9. Versículo 13 al 23. Ténganlo todos, por favor. Estamos hablando de lo que Dios dice, ¿no es cierto?, en cuanto a su soberanía. Yo no tengo que cuestionar, no tengo que entender en totalidad la soberanía de Dios. Tengo que saber que es soberano. ¿Ya? Y tengo que saber que así como es un misterio el hecho de que hizo vasos para honra, también es un misterio que porque hizo vasos para deshonra, de la misma masa. Eso no está revelado, pero es así. Entonces, cuando nosotros reconocemos que eso es así, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Vivir en obediencia y agradecimiento todos los días de nuestra vida. ¿Ya? Dale. ¿Quién lo tiene? Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Recuerden que dice más arriba que todavía ni nacían. Pero dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Ya? Entonces mucha gente dice, pero ¿cómo? Yo no entiendo cómo Dios hace eso. ¿Cómo antes de que nazcan a uno ya lo aborrece y a otro lo ama? ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios es soberano. Y cuando Él ama es perfecto y cuando Él aborrece es perfecto. ¿Ya? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo empieza a hacer lo que ha hecho todo el libro romano. Él empieza a hacer las preguntas que habitualmente no haríamos nosotros. ¿Hay injusticia en Dios? La respuesta es en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Podrías tú decirle algo a Dios? Sí. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Te das cuenta? O sea, entonces, pero ¿cómo entonces me va a culpar si? ¿Quién va a resistir a la voluntad si él me hizo de vaso de deshonra? ¿Cómo? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Te das cuenta? Es una analogía bastante tonta. O sea, supongamos que tú eres alfarero o te gusta la alfarería, no, estás haciendo tu vasito de barro y de repente ves que el vaso te habla.
Y te dice, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me redondeaste más? Porque es ridículo, ¿no es cierto? Ahora, si te hablo un vaso, sale arrancando. Es ridículo. Así de ridículo es el que yo trate de altercar con Dios y decirle, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta no es por qué aborreció a Jacob, a Esaú. La pregunta es por qué amó a Jacob. Porque todos merecíamos castigo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? De la misma masa, él decide hacer para vaso de honra o vaso de deshonra. Supongamos que tú tienes un árbol con durazno. Todos los duraznos están lindos, preciosos. Todos. Y tú empiezas a sacar y después tienes todos los duraznos acá y dices, ya, están todos iguales. Esto lo voy a dejar para huesillo, esto lo voy a hacer mermelada y esto me lo voy a comer. Supongamos que el que está para huesillo, oye, yo quiero que me coma. Yo no quiero hacer mermelada. ¿Quién hizo esa elección? Tú tuviste algún motivo, pero el durazno no tiene idea. Eso es. ¿Ya? ¿Qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Escucha todo eso. Vuelve a repasarlo. Ese es Dios. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Entonces, dos cosas. Vasos para deshonra, para mostrar su justicia. Vasos de honra, ¿no es cierto? Para mostrar qué cosa, su misericordia y su gracia. ¿Cuál de esos vasos eres tú? De honra. ¿Merecías ser de honra? No. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No es preguntar, pero ¿por qué a este honra y a mí deshonra? O sea, es que yo encuentro que Dios es injusto, es que no puede ser esto. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Agradecer, porque cuando Dios dice que nos ama, ¿qué es lo que dijo recién en Efesios? Nos amó, ¿no es cierto? Por su gracia nos amó. A los otros no los amó. Los otros son vasos de deshonra destinados para destrucción, hijos de ira. Y tú no lo eres, ni yo lo soy, solo por la gracia de Dios. Merecía hacerlo claro. Si Dios manda a todos los seres humanos al infierno, nadie podría tratar a Dios de injusto. Pero Él, para mostrar no solamente su justicia, sino que también su gracia, Él hizo también vasos de honra. Punto. No estamos preguntando si lo aceptas o no lo aceptas. Es así. Es así. Dios lo hizo. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también nos Hasta ahí nomás. ¿Ya? Entonces explica el concepto de la elección. Por eso es que en Romanos 8, 28 y 29, volvemos a leer ese pasaje. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Él tiene un propósito contigo. Tiene un propósito con el vaso de deshonra, tiene un propósito con Faraón. Todo lo que está alrededor de nosotros, todas las situaciones, todo está puesto, Dios ha puesto, y aquí voy a hacer una aplicación, a faraones también en tu vida que te han molestado, que te esto, que allá, todo eso está puesto por Dios, permitido por Dios. Por eso es que Dios no nos permite a nosotros tomar venganza. Suya es la venganza. Su venganza es perfecta y santa, la nuestra no. Tú y yo tenemos que amar a nuestro enemigo porque el aborrecimiento de Dios a sus enemigos es perfecto, el nuestro no. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Él lo va a hacer. Dios nunca peca, no peca cuando ama y no peca cuando aborrece. Es perfecto cuando ama, es perfecto cuando aborrece, es perfecto cuando redime, es perfecto cuando condena. ¿Ya? Entonces, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ya? Entonces, de eso es lo que nosotros tenemos que agradecer infinitamente a Dios por lo que Él nos ha concedido sin nosotros merecerlo. Por eso es que el Señor dice, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo, ama eso, ama. ¿Por qué?
Porque qué cosa más grande es que nosotros seamos hijos de salvación, vasos de honra, hijos de obediencia, todos los títulos que se nos imputa por el hecho de que Él, en su soberana y por el puro afecto de su voluntad, nos salvó. Dígame. Mastíquelo. A ver, me tocó reflexionar sobre la visión del islamismo, por ejemplo, que es tremendamente diferente al cristianismo desde el punto de vista de lo que usted está diciendo. Entiendo yo, corríjame si equivoco, el islamismo es vengativo, tiene una visión distinta, o sea, ellos son más agresivos en esa parte. O sea, en primer lugar, el Islam es una doctrina del demonio, es doctrina de demonio, ¿entiendes? O sea, partimos de esa base, ¿cierto? La historia, y lo digo con conocimiento de causa, la historia del Islam es otra cosa completamente distinta, es una herramienta tan satánica como el catolicismo romano. De hecho, es inventado por ellos también. Entonces, todo eso nosotros tenemos que, queda totalmente fuera de, aunque fuera amoroso. ¿Sí? Yo lo comento porque se tiende a confundir, y yo veía por ahí que mucha gente cree que Alá también es Dios. Claro. Dios, por eso lo comento. Claro. Yo leía, no tenía idea que fue la mezquita, creo que está aquí en Coquimbo, incluso había sido financiada por la municipalidad, con una lógica totalmente distinta, como que de lo Sí. mismo es Dios también. Lógico, lo que pasa es que Occidente, y ahí hago un paréntesis, Occidente nunca va a entender lo que realmente es el Islam y el pensamiento islámico. Para Occidente el Islam es cultura, ¿ya? Como Occidente ve a Islam, por eso es que en los Estados Unidos, desgraciadamente, tiene al enemigo viviendo en sus propias fronteras. No tiene que ir a Irak o a Irán para buscar, no todos, por supuesto, pero el grueso es así, porque es cultura. Lo que llaman ellos musulmanes moderados son los que no se quieren ensuciar y financian a los musulmanes, ¿no es cierto?, a los otros. Pero la base del Islam es esa, porque tú, yo, cualquiera, para el Islam, la palabra Islam significa sometimiento, ¿ya? Y ellos no evangelizan, ellos someten. Y el sometimiento implica, de hecho, ahora Europa no haya que hacer con eso, pero ese proyecto o ese plan que se llama islamización de Europa, ellos saben lo que quieren formar en Europa, Eurabia. Ese es el proyecto final de los musulmanes. Y han infiltrado todos los países porque los países occidentales, ¿no es cierto?, los ven como ellos no nos ven a nosotros. O sea, si tú te paras con una Biblia en Arabia Saudita, te matan. Pero si alguien se para con un Corán acá, la gente lo escucha. Es otra cosa totalmente distinta. ¿Ya? Ahora, este tema de la elección no anula bajo ningún punto de vista la evangelización. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en evangelizar como en la elección, tú pierdes de vista el rol que te corresponde, que me corresponde a mí como hijo, como esclavo, como hijo, como soldado de Cristo, como queramos llamarlo. Fíjense que el apóstol Pablo enseña largamente la elección en todas sus epístolas, en todas. Sin embargo, tenemos que él es el evangelista por excelencia. Imagínate si Pablo hubiese pensado de la elección como muchos cristianos piensan equivocadamente, oye, bueno, si Dios los tiene elegidos, ¿para qué voy a evangelizar? Imagínate, Pablo, lo apeñascaron hasta casi matarlo, y él se habría parado y dice, pero ¿para qué voy a volver a entrar si ya los que son, pu? ¿Entre o no entre? No, porque la orden es, anda, evangeliza. ¿Te das cuenta? Entonces, no son cosas totalmente distintas. Una cosa es lo que está en el escritorio de Dios y otra cosa es lo que sale como orden para nosotros. Y ahí se acaban las tensiones. A ver, pero ¿y si yo esto y supongamos ya, y no es elegido? ¿Y a ti qué te importa? ¿Va a mermar eso? ¿Vas a cuestionar la voluntad de Dios? ¿Y cuándo tú sabes finalmente cuando la persona se muera? Y si tú te mueres orando por esa persona, Dios sabrá si le concedió o no le concedió arrepentimiento, salvación, todo. Y por último, si era alguien que amaba, vas a llegar al cielo y ni te vas a acordar. Así. Tranquilo. La doctrina de la elección es una doctrina preciosa que lo que hace es matar nuestro orgullo, de creer que yo hice algo. ¿Ya? De creer que yo hice algo. El Salmo 92:5 dice:
vamos también a aprender evangelismo de acuerdo a la Biblia, porque nosotros conocemos el evangelismo no tanto como la Biblia lo enseña, sino como los métodos, sobre todo los métodos americanos, ¿no es cierto?, con la mejor intención, las 4 leyes espirituales y todas estas cosas, ¿no es cierto?, que todos nosotros aprendimos, pero que ya ha habido, gracias a Dios, pese, ¿no es cierto?, a toda la resistencia natural que tenemos a la doctrina de la elección y lo que Dios enseña, es un proceso en el cual Dios está haciendo en la iglesia, y nuestra iglesia en particular, un cambio que es súper positivo, porque por lo menos ya hoy día, todos los que van a pensar en evangelizar a alguien, ya piensan y lo hacen en llamar, como primera cosa, al arrepentimiento. ¿Cómo es que partíamos hace 5 años atrás? Dios te ama. Dios te ama y tiene un propósito. Y ¿sabes qué? Yo no sé si Dios te ama, porque en una de esas soy hijo de ira. Yo no puedo hacer esa certeza a nadie. Lo que sí puedo decir es, te ruego, en el nombre del Señor, arrepiéntete. Eso sí, pero no puedo decirle a todos, a cualquier persona, Dios te ama, porque no lo sé. ¿Y si es hijo de ira? No le puedo dar certeza de eso. Menos le puedo decir yo, Dios va a solucionar tus problemas, Dios, ven a Dios, Él va a hacer de ti, Él, ven a Dios. Porque no es una invitación a que mejore tu vida, es una invitación a salvarte del infierno de que tenemos que hacer. Porque eso sí lo podemos prometer. El que es de Dios no va a ir al infierno. El que es de Dios no va a ir al infierno. Salmo 92:5. Yo sé que resulta, pero monstruosísimo. Pero es lo que dice la Escritura. Salmo 92:5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Muy profundos son tus pensamientos. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Ya? Estamos tomando algunos pasajes nomás. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Recuerda que la Biblia es una revelación. Las cosas reveladas son para nosotros, las que no son de Dios. La Biblia no contiene a Dios. Es imposible, porque entonces diríamos que Dios es finito, que parte en Génesis y termina en Apocalipsis. No, eso es una revelación para nosotros. Al igual que dice el Evangelio de Juan, estas cosas se escribieron para que usted, Dios Jesús hizo muchas otras cosas, muchas otras señales, las cuales no están escritas en ningún libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengan vida. Ese es el propósito. La Escritura no responde muchísimas de las preguntas sinceras que nosotros pudiéramos hacer, pero responde las necesarias para que un hijo de Dios, ¿no es cierto?, verdaderamente ponga toda su fe en Él. Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Está claro? Entonces, el pensamiento de Dios va por allá arriba y el nuestro va por acá. La palabra pensamiento tiene que ver también con propósito en el hebreo. Siempre, en el idioma hebreo, cuando alguien pensaba hacer algo, ¿no es cierto?, siempre tenía un propósito, distinto del pensamiento griego, que era un pensamiento más bien filosófico. O sea, el griego podía divagar y no concretizar cosas, pero en el pensamiento hebreo, cuando uno decía un pensamiento es una cosa que yo pienso hacer, siempre tenía un efecto práctico, ¿ya? Entonces dice que los propósitos de Dios, la gran mayoría de ellos son para nosotros un misterio, ¿ya?
Por eso es que cuando le decimos a una persona, Dios tiene propósito contigo, a veces le estamos diciendo a la persona que Dios te va a dar algo que le va a dar a tu vida sentido y una emoción y esto acá. Y a veces no es así. Por supuesto que hay sentido, hay propósito y todas esas cosas, pero no es como nosotros muchas veces lo planteamos. Nosotros queremos que la gente enganche con eso. Y nosotros no enganchamos gente, porque normalmente si nosotros somos los que enganchamos gente, no va a ser salvo. El que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Por eso usted tiene que ceñir a predicar el Evangelio, con tu vida, con tus palabras y con el llamado al arrepentimiento. Job 11. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Ya. Entonces, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Entonces, su dimensión, versículo 9, más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Versículo 10. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Si él pasa, aplasta y llama a juicio, ¿quién va a decirle algo? El mismo Job, capítulo 13, Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Ya. Job, recuerdan que está contendiendo con Dios, pero él dice que si aunque él lo matare, yo en él esperaré. Ese es el tipo de fe que nosotros necesitamos. Job no tuvo ninguna explicación. Ninguna explicación. Recibió una reprensión al final. Dios le declara su soberanía, ¿no es cierto? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién eras tú? Todo. Dios no le responde ninguna, no le da ninguna razón de por qué pasó todo lo que pasó. Y Job responde entonces que ahí conoce recién quién es Dios. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que Dios es soberano y tiene el control de absolutamente todo. ¿Ya? Y por eso dice, yo de oída había escuchado a Dios. Esa es la condición en que se encuentra mucho pueblo de Dios, que de oída, ¿cierto? Que tiene un Dios en el cual, por supuesto que Él es amor hacia los suyos, ¿ya? Pero también es justicia. Y a los suyos, porque nos ama, nos va no a juzgar, sino que a disciplinar. Disciplinar. Entonces, el pensamiento de Dios no es nuestro pensamiento. Y entonces significa que nosotros hay cosas en las cuales, como estas, por ejemplo, vamos a llegar a un punto de tope. Ya está explicado. Si tú reconoces que Dios es soberano, si tú reconoces que Dios elige, si tú reconoces que Dios tiene propósitos que tú y yo no vamos a alcanzar a entender completamente, y si tú reconoces que lo que nos corresponde a nosotros es la gratitud y la obediencia, entonces no tienes ya ningún problema con las tensiones. Haz lo que tengas que hacer. Cuando el profeta Daniel, que estamos estudiando también, trató de indagar y preguntar, Dios ni siquiera se tomó el tiempo para explicarle algo, ni le mandó un ángel, ni le dijo, no, dije, tranquilo Daniel, esto no es para ti, tú estás asegurado. Eso es lo que te dice a ti también. Pero Señor, es que yo no entiendo cómo es, y que esto, pero, o sea, si tú elegiste ya, pero, ¿y qué pasa? Y empezamos nosotros con la... Dios es justo, perfecto. Y si estás pensando en el indiecito, o sea, en mi primo, en el interior del Amazonas, y crees que ya, uy, pero, y bueno, y él ya, mira, Dios es justo. Si ese indiecito es hijo de Dios, no sé cómo va a estar en el cielo. Capaz que al lado tuyo. Entonces, eso no es lo tuyo, eso no es lo mío. Tú y yo debemos predicar el Evangelio, buscar la santidad, ¿no es cierto? Hacer
obra de evangelista. Dar fruto del Espíritu. Eso. Lo demás es de Dios, pues si todo depende de Él. Pues. Todo depende de Él. Todo depende de Él. Bueno, esto lo vamos a ver la próxima semana, de pasadita. Voy a hacer las 9. La palabra conocimiento significa no solamente información. Cuando él dice a los que antes conoció, algunos dicen, bueno, viste, entonces Dios sabía que yo lo iba a recibir, por eso es que él me eligió. No. Dios tiene toda la información. Por supuesto que él sabía que ibas a elegirlo, claro que sí, porque él hizo que tú lo eligieras. ¿Ya? El preconocimiento no es solamente información, el preconocimiento es decidir tener una relación con nosotros. Kinosco, saber por anticipado, y la palabra predestinar es prorizo, que significa que él ya predestinó. ¿Qué cosa predestinó? ¿Qué significa esa palabra? Que él ya determinó tu destino. Tu destino es el cielo. Tu destino es el cielo. Y como mi destino es el cielo, ¿qué es lo que quieres que haga, Señor? Mira, anda allá y predícale a las hormigas. Ya, voy a predicarlo a las hormigas. Supongamos que dijera eso. Lo hago, po. Lo hago. ¿Algún propósito tendrá él? ¿Algún propósito tendrá él? ¿Qué dijo Jesús cuando antes de entrar a Jerusalén? Vayan a Jerusalén, entren a este lugar, vayan a esta posada, pregúntenle a ustedes, desaten este burrito que está listo, esperándome ahí toda la cosa. Supongamos, ¿y si no está el burro? Que te digo que va a estar. Esa es la naturaleza nuestra. ¿Y si no está el burro, puedo traer un caballo? ¿Y si el gallo me dice esto? ¡Anda! Allá va a estar el burro, tú lo desatás y va a salir un gallo y te va a decir esto. Listo, obedece. Anda, predica el evangelio, llama al arrepentimiento. Pero ¿para qué voy a hacer eso si ya tú tienes elegido? Hazlo. Ese es el problema nuestro del orgullo humano. ¿Por qué? Porque todavía se piensa que entonces nosotros somos los que traemos a las personas. Y por eso es que se inventan cosas. Y se trata, pero de esconder la Biblia, pero lo más posible, ojalá que no vean ni una Biblia arriba de la mesa, ¿no es cierto? Entonces ya vamos a hacer un curso de artesanía para las señoras del sector. Pero no les digan nada de Biblia, que ellas vean cómo nosotros nos comportamos nomás y veamos que somos buena onda, entonces así empiezan a venir a la iglesia y traen a los niños. Que es como, salió un tipo que es de estos cantantes apóstatas, que fue a cantar al Vaticano, de estos del redil del Jesús Adrián Romero y de Marcos Witt y de todo eso. Y entonces va a cantar al Vaticano porque dijo, bueno, ¿qué habría hecho Jesús? ¿Sabes qué habría hecho Jesús? Le habría hecho generación de víboras. ¿Cómo escaparán del fuego del infierno? Cada vez que hacen un converso, lo hacen más, 2 veces más habitantes del infierno, hijos del infierno que ustedes. Eso habría hecho Jesús. No habría ido a cantar canciones villancicos, ni ningún tipo de canción de unidad. ¿Te das cuenta? Ese es el cristianismo que vivimos hoy. Entonces, cuidado nosotros con también creernos que a través de hacer cosas vamos a llegar a las personas. No estoy diciendo con esto que no se hagan actividades, pero no son las actividades las que traen las personas. No son, si la actividad que se vaya a hacer no está mediada por la palabra de Dios, no. Aquel ladrón. Ya. Lucas 10:21. Con eso terminamos. El último. Lucas 10:21. Todos esos pasajes, más muchísimos más, hablan de la elección de Dios. Recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Por ejemplo, si a nosotros en la antigüedad nos hubiesen pedido elegir un pueblo en el cual Dios se manifestara, pero 100-1,
que nadie habría elegido a Israel. Nadie. Habríamos elegido Egipto, Babilonia, los medo-persas, cualquier otro, ¿no es cierto?, por su magnitud, su poderío, su orden, lo que sea, pero nunca los judíos. Y Dios dice, yo te elegí a ti, Israel. No porque fueras importante, sino justamente porque eras el menos importante y yo te elegí. ¿Ya? Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él decidió revelarle esas cosas a los niños, porque así lo quiso, dice, ¿no es cierto? Y decidió esconderla de este grupo en ese momento, ¿no es cierto?, de los sabios. Él decidió. ¿Podrían entonces los sabios con toda su sabiduría conocer la sabiduría de Dios? La respuesta es no, porque ya Él decidió que no. Y esto decidió que sí. Así es Dios. Así es Dios. Ahora, Dios no hace nada por capricho, todo lo que hace es perfecto, no todo lo entiendo, pero todo lo que hace es perfecto, es recto y es santo. Y con propósito. Entonces tengo que confiar en Él. Tengo que confiar en Él. Y por eso es que puede decirnos en los últimos pasajes de Romanos 8 que nada podrá separarnos del amor de Dios. Todo depende de Él. Él lo sostiene. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios y eso nos tiene que dar tranquilidad, paz, ¿no es cierto?, seguridad, gratitud y disposición. Bien, ahora sí la próxima semana empezamos con Romanos 9. ¿Alguna pregunta? ¿Queja? ¿Ah? Sí. Tal como Dios destinó elegirlo a él, siempre destina la fundación de la tierra cosas como, por ejemplo, elegir una manzana, una naranja en las noches. No, porque eso a ver, hay una palabra que ocupa, porque eso también le pertenece, por ejemplo, a los incrédulos, que es, no es libre albedrío la palabra, sino que, no es discernimiento, es, tiene un nombre en teología que se llama como el derecho del administrador. Él nos dio la tierra a administrarlo, no me recuerdo en este momento la palabra exactamente, pero no es una palabra bíblica, es una doctrina teológica, ¿ya? Pero que se da a entender en la Escritura, porque como nosotros fuimos hechos administradores y Dios le dio a Adán la potestad de gobernar sobre todo, y lo que hizo Adán fue pecar, pero siguió con eso, lo que pasa es en el control de Dios, sino que lo hizo en el control de Satanás y produjo todo lo demás. Pero tiene esa potestad el ser humano sobre la naturaleza. Pero como también es una potestad que se nos ha entregado, es una potestad sobre la cual nosotros tendremos que rendir cuenta. Por eso es que aunque este mundo esté desde un punto de vista ecológicamente condenado hasta el milenio, nosotros somos responsables de cuidarlo. Y alguien puede decir, pero ¿y para qué lo vamos a cuidar si Dios lo va a destruir? No es ese el punto. El punto es que Dios nos hace responsables de eso. Y en ese sentido nosotros tenemos de alguna manera, explicar un derecho de administrador. No me acuerdo cuál es la palabra, pero es eso, que tenemos sobre el resto de la creación. Por eso es que la tenencia responsable de animales y todas estas cosas que son en definitiva cosas que pueden parecer que son leyes humanas que se están inventando en favor de los animales, están en nuestro, por así decirlo, en nuestro ADN, porque en definitiva son esos destellos o vestigios de algo que deberíamos haber hecho. No sé si responde eso tú. No me recuerdo la palabra, pero es una doctrina eso. O sea, tú puedes elegir qué ropa ponerte. Tú puedes elegir... ¿Ah? Sí. Pero, La segunda es la de la conciencia. claro, es que ese es Riley.
cuenta y nunca perder el punto de vista de que es porque Dios así lo quiso. Si hay un plato de comida en mi mesa, no es porque yo lo quise o porque yo trabajé y yo me lo gané. Es porque simplemente Dios me dio esa comida. Claro, pero la pregunta de ella iba un poco al hecho de que tú tienes dos opciones, supongamos poroto o arveja. Si Dios también predestinó que fueran arvejas. Esa es la pregunta. Yo podría decir, yo comí hoy día porque yo me lo gané, porque yo Ah, no. Dios me dio la fuerza del aire y la voluntad. Y No. Yo desperté porque Dios así lo quiso. No. La muerte nuestra, es por eso que se confunden a veces las cosas, porque el inconverso puede hacer elecciones, pero recuerden, todas sus elecciones están dentro del margen de la ley del pecado. Pero claro que él elige también. Por eso es que va a ser responsable de cada uno de sus hechos también en el tribunal, perdón, en el juicio ante el trono blanco. Así como nosotros somos responsables delante de Dios, ¿no es cierto?, también de la administración de las cosas que nos ha dado. Por ejemplo, cuando él dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, significa que nosotros tenemos que también tener, ¿nuestro cuerpo es corruptible? Sí, vamos a recibir un cuerpo nuevo, pero eso no nos da licencia para hacer lo que queramos con él. ¿Te das cuenta? Entonces, somos responsables de esas cosas también. Pero cuando están muertos espiritualmente, no importa lo que hagan o dejen de hacer, no pueden elegir nada de eso justamente por la condición de muerto espiritual. De muerte espiritual. Ya. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya. Entonces, este capítulo 8 culmina con esta sección que es sumamente alentadora para nosotros como cristianos, y comienza en el versículo 28 hablando de algo que tenemos que nosotros siempre recordar y asumir, que a los que amamos a Dios, ¿no es cierto?, dice que todas las cosas, y ahí se incluye todo lo que sucede en las vicisitudes de nuestra vida, las cosas positivas, las negativas, los éxitos, los fracasos, lo justo, lo injusto, en fin, todo lo que nos toque vivir en este tránsito entre la vida que tenemos, ¿no es cierto?, y la que tendremos, entonces, que será una vida con un cuerpo glorificado. Hay una cantidad de tiempo, un cronológico determinado que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, y a la vez también Dios ha permitido y va a usar todo lo que sucede a nuestro alrededor, que también está bajo su control, ¿no es cierto?, para que nosotros seamos, como dice el versículo 29, en la segunda parte, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito más grande y el propósito general y el propósito que tiene Dios, digamos, con todos nosotros como sus hijos, es hacernos a la imagen de su Hijo, es decir, es ir construyendo en nuestro carácter como cristiano un desarrollo cada vez más semejante a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que sucede en nuestra vida va en esa dirección, ¿ya? Entonces, porque usa palabras que son bien importantes y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Después comienza a decir, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, todo tiene que ver con Él. A los que glorificó, a los que llamó, a los que justificó, a los que le llamó, ¿no es cierto?,
y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de